Hola, mi nombre es Ariel Garis y esto es Libros para Atorrantes, episodio número 34 ya. Cabe recordar que en el ciclo Libros para Atorrantes únicamente nos dedicamos a trazar una hoja de ruta, a brindar los principales aspectos, características que tienen los libros que aquí traemos a análisis, a un somero y sintético análisis, porque es el tiempo que YouTube nos permite para después subir los videos. Si vos después querés hacer tus propias investigaciones, profundizar en los temas, bienvenido seas, por supuesto, ojalá lo hagas. Solamente aquí vamos a brindar datos sintéticos, porque, bueno, el tiempo es tirano, como suele decirse. Y además estamos entre atorrantes, así que no corresponde continuar tanto. Bueno, hoy vamos a hacer un programa, creo que es el primero, sobre historia antigua. Hemos hecho ya otro programa sobre Julio César y su comentario de las guerras de la Galia, pero aquí vamos a adentrarnos más aún en la historia, en los siglos. Vamos a hablar más que de arqueología que de historia, ¿no? Específicamente trataremos temas arqueológicos. Y el libro que hoy hemos rescatado de la biblioteca es El secreto de los fenicios de Jean Marcel. Es un libro de 1968 y yo tengo aquí la versión española, ¿no?, el castellano de 1970. ¿Sí? El título original en francés es Avec les Phéniciens, traducido, ¿no?, literalmente es con los fenicios. Bueno, pero para la colección Enigmas del Universo pasó como El secreto de los fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? Allí vamos. Eran un pueblo de origen semítico cananeo. Esto quiere decir que tenían sus antecesores eran de origen semítico, es decir, hablaban una lengua semítica, los imyaritas, así llamados, que salieron de las profundidades de Arabia, de lo que hoy es el mar de Omán, ¿sí? Y se establecieron en el actual Líbano, cerca de Siria, entre los montes de Siria y el Mediterráneo, en una porción de tierra de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados. Allí se entrecruzan con los cananeos, ¿no es cierto? Por eso decimos que es un pueblo de origen semítico cananeo. Entre imyaritas, ¿no es cierto?, y cananeos dieron como producto a este pueblo, los fenicios. Sem era uno de los nombres de los 3 hijos que, según Génesis 10, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, tuvo Noé. Sem, Cam y Jafet o Yafet. De este último vienen los europeos, del segundo Cam los africanos, también los cananeos, y de Sem vienen los semitas, ¿sí? Es un pueblo semítico cananeo. Canaán, el país de Canaán, tan comentado en la Biblia. Bueno, los fenicios, al encontrarse entre los montes de Siria y el Mediterráneo, ¿qué pasó? Se los obligó, su propia geografía, ¿no es cierto?, a ser expertos navegantes y a hacerse amigos del mar. Sí o sí lo debían hacerlo, ¿no es cierto?, para poder prosperar, para poder sobrevivir. Y gracias al comercio, ¿no es cierto?, pudieron convertirse en un pueblo muy rico, ¿no?, porque siempre sirvieron como nexo entre la cultura oriental y la cultura occidental. Este permanente, constante intercambio, no solo de bienes, de manufacturas, sino también de culturas, permitió que sea un pueblo con un elevado nivel de cultura, de un grado de civilización bastante interesante.
Por otro lado, el comercio lo llevó a inventar la moneda para el intercambio y también fueron los inventores del alfabeto, que tenía más de 30 símbolos, pasó a tener 22 y fue el aporte que le hicieron, por ejemplo, a la cultura griega. Son los inventores del alfabeto, aunque era un alfabeto, atención, de consonantes, no tenía vocales. Pero bueno, ya con ellos está, ¿no es cierto?, la base para el alfabeto. Los fenicios nunca constituyeron una nación unificada, ¿no?, sino que estuvieron divididos en ciudades-estados. Las principales ciudades-estados fenicias fueron Biblos, ¿te suena? De allí se fabricaba el papiro, el papel, Biblos, Biblia, Sidón y Tiro. Sidón, Tiro, dos ciudades que en los evangelios Cristo visitó. Bueno, también fundaron muchos puertos francos a lo largo de las costas del Mediterráneo, tanto de Europa como de África, y colonias. Una de las colonias que fundaron los habitantes de Tiro fue, por ejemplo, Cartago. También fundaron Gades en el sur de España y también Hispalis, ¿no? Los fenicios llegaron hasta las Islas Canarias y hay también quienes dicen que llegaron, se aventuraron, en el libro también está expuesto, hasta Sudamérica. Hay algunos hallazgos, según el autor, del paso de los fenicios por las proximidades de la ciudad de Río de Janeiro y también deambularon por el Caribe. Hay leyendas en Haití que se transmitieron oralmente de generación en generación del paso de estos hombres. Los griegos los llamaron los hombres de rojo, porque fueron el inventor del color púrpura, por eso me puse esta bufanda. Que conseguían de las valvas, ¿no? Sabían extraer líquidos de las valvas y con mezclas químicas consiguieron el rojo, que era muy, muy apreciado, ¿no? Telas de alto costo en la antigüedad. Por otro lado, le dieron, así los llamaron los griegos, los hombres rojos, por ese motivo, y además los fenicios le dieron nombre al mar Rojo, ¿sí? Las ciudades-estado que tenían cada una su autonomía política, ¿no es cierto?, y también en el culto religioso. Pero hay denominadores en común. Ahí vamos. La principal autoridad política fue el rey, ¿no? Le seguía un consejo de ancianos, los nobles, que eran los descendientes de las ciudades. Luego seguían, por supuesto, los comerciantes. Después había agricultores, artesanos, el pueblo raso y esclavos, porque se ocuparon del tráfico de esclavos. Bueno, en sus astilleros fabricaban dos tipos de naves, unas naves para largos viajes y otras naves para viajes más cortos. Descubrieron muchas rutas marítimas y después que esas rutas sirvieron para los nuevos pueblos vecinos, ¿no es cierto?, que las supieron aprovechar. Con respecto a la religión, aquí vamos a detenernos un poquito. Se le rindió culto a los astros. El principal dios fue el sol, le llamaron él, y ese culto tuvo un nombre, Baal, con dos A, ¿no? El Baal, el culto a Baal. También hubo un culto a la luna, en algunas ciudades, Baalit, otro culto a una diosa, ¿no es cierto?, Astarte, que para los griegos fue llamada Afrodita, para los romanos Venus, y además apareció una nueva deidad que se llamó Melkart. Melkart apareció en Tiro. Melkart quiere decir rey supremo. En otras ciudades como Biblos se lo conoció como Adonis. Van cambiando los nombres de estos dioses, depende de la ciudad, ¿no es cierto? Y Alejandro se lo conoció en la ciudad de Ugarit, en Siria,
de donde procedió esta deidad, que era un dios joven. Por eso hablan allí de una tríada, se habla en el libro de una tríada mayor. No confundir, yo no me arriesgaría a confundir con la Trinidad cristiana, católica, porque el Dios es trino para los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, son tres personas, pero son en potencia, son tres, pero en esencia son lo mismo, para utilizar términos aristotélico-tomistas. En potencia son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en esencia son el mismo Dios. Por eso es una religión monoteísta. En esencia es un único Dios. Bueno, en el cambio, aquí cada una de estas deidades, Baal, Astarte, Melkart, con K y termina en T, tienen su propia esencia, su propia potencia, es decir, son divinidades independientes una de la otra, es decir, no se puede, hay una tríada mayor, sí, pero no se la puede comparar con la Santísima Trinidad. Yo no me arriesgaría a hacer eso, lo mismo que con el culto de Astarte, Afrodita, Venus, compararlo con el culto a la Virgen María también me parece otra barbaridad. No correspondería, me parece. Pero es una hipótesis para mí demasiado arriesgada. Bueno, pero hay quienes las hacen. Lo único que quería aclarar eso. Bueno, apareció en Cartago también otro culto a Moloch. A veces se escribe Moloch y a veces Moloch, ¿no? Algunos dicen que fue, algunos investigadores, también aquí está un demonio, bueno, puede ser, sí, de hecho lo fue, al cual se le rendían sacrificios humanos, pero no cualquier sacrificio humano, sino que se le rendían, se sacrificaban en holocaustos bebés, y muchas veces eran los primogénitos de las familias. En la ciudad de Ugarit, por ejemplo, porque claro, acá pasaron griegos sobre las ciudades fenicias, romanos, etc. Acá pasaron árabes, musulmanes, pasó el Imperio Romano, después pasaron los cruzados, y bueno, claro, muchas ciudades antiguas fenicias fueron destruidas, ¿no? Entre, insisto, griegos, romanos, árabes y después cruzados cristianos. Muchas fueron destruidas. Pero se practicaron en esos templos, ¿no es cierto?, la prostitución sagrada, y que consistían en orgías, y también practicaban el sacrificio humano, cosa que con el tiempo fueron descartando muchas ciudades fenicias por el contacto con los griegos, que ya daban en sacrificios a animales. Esto en el Antiguo Testamento está establecido, mencionado que en el sacrificio de Abraham a Isaac, el ángel de Yahvé lo detiene, basta de sacrificios humanos. El filósofo teólogo danés Søren Kierkegaard escribió un libro muy interesante, Temor y Temblor, al respecto. ¿Sí? ¿Por qué Dios decidió basta del sacrificio humano en las religiones antiguas? Eso, Abraham y a Isaac tiene que ver con eso, la prueba de Abraham. Bueno, el culto a Moloch, ¿sí? Se han encontrado restos de fetos, de bebés, ¿no es cierto? Y en Cartago y también en la ciudad de Ugarit, en Siria, se han encontrado bastantes también restos de niños. Bien, esta era una de las características más crueles de este pueblo, que tenía estas luces y estas sombras. Bien, los fenicios con el tiempo van a desaparecer, ¿no es cierto?, porque fueron corridos del mapa y paulatinamente, insisto, repito, desaparecen con las incursiones militares de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Y allí, bajo la lucha de Alejandro de Macedonia, ¿no es cierto?, y su sed imperial, ya en la etapa helenística, los fenicios irán paulatinamente desapareciendo. Bueno, espero que te haya servido. Chao, hasta el próximo Libros para Torrante. Arrivederci.